ya estamos aquí después de esta breve pausa y estábamos comentando que la realidad del Camino Neocatecumenal, cómo había surgido. Entonces, Javier nos había explicado que se comenzó en un barrio pobre de Madrid llamado Las Barracas. Pero claro, yo ahora estaba pensando cómo se dio este salto desde una comunidad que surgió en un barrio pobre, cómo ha podido ahora, en 40 años, dar la vuelta al mundo. ¿Cómo fueron esos saltos que fueron dando poco a poco? Bueno, tardaría muchísimo tiempo en explicar cómo fue, pero en resumidas cuentas podemos decir que aquella primera comunidad que surgió alrededor de los más pobres, de los más miserables que había en aquel momento, como que esas personas, al contacto con la palabra de Dios y con Jesucristo, que estaba allí en medio de ellos, pues vieron que fueron cambiando su vida, que fueron entrando dentro de... se pudo dar una comunión allí, pues entonces el obispo de Madrid en aquel momento, Casimiro Morcillo, y muchos párrocos pues se vieron impresionados de aquella forma de vivir que tenían. Entonces les propusieron dar el salto a algunas parroquias, ya de clase medio-alta de la época, para poder hacer lo mismo que habían hecho allí en las barracas, pues poderlo realizar en unas parroquias. Lo que pasa es que fue complicado porque... entre muchas críticas y muchos problemas. Muchas críticas y también porque las personas que acudían a las catequesis pues se daban cuenta de que eran personas que no estaban instruidas. Tenían conceptos equivocados de lo que era la Iglesia, de lo que era Jesucristo, de lo que era el Papa. Claro. Tenían muchos prejuicios y al ser de clase también media-alta, pues la relación con el dinero, con los demás, pues les hacía ir siempre con muchos prejuicios hacia las catequesis, que lo veían algo como muy intelectual y de formación, más que como algo que se pudieran plasmar en sus vidas. Claro. Pero todo esto fue un proceso que durante muchos años les llevó a una parroquia de Zamora, luego dio el salto a Roma, la parroquia de los mártires canadienses en Roma, y poco a poco estas catequesis, que empiezan con unas catequesis, siempre el Camino Neocatecumenal, pues fueron expandiéndose a lo largo de España, a lo largo de Italia y a lo largo de muchísimos países hasta llegar a lo que a hoy en día. Claro. En estas catequesis se tocan una serie de catequesis que te ayudan e introducen en lo que es este campo tan amplio del camino neocatecumenal, en sí lo que conlleva este camino. Tú, cuando terminas de hacer estas catequesis, tienes la opción de entrar a participar en una comunidad o no. Tú puedes hacer lo que quieras, pero bueno, las catequesis te ponen un poco en contexto de lo que es este camino neocatecumenal, este nueva evangelización, nuevo camino. Entonces, entre muchos procesos, después de muchísimos años de andadura, digamos, ¿no? Pues Kiko, que ha sido el iniciador del camino neocatecumenal junto con Mario Pezzi y Carmen Hernández, pues han tenido muchísimas inspiraciones a lo largo de estos 40 años, entre ellas de vocación, de evangelización, de diversidad de características diferentes, que todas ellas favorables a la evangelización y a la salvación de las almas. Entonces, resulta que hace aproximadamente 2 años, o 1 año y medio, no sé exactamente cuánto tiempo, Kiko Argüello tuvo la inspiración de componer una sinfonía llamada El sufrimiento de los inocentes. Al principio dio que pensar, hubo muchas críticas de pensar qué tiene que ver una sinfonía, el componer música con una realidad eclesial donde se habla de un camino de salvación. ¿Esto qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver porque Kiko estaba muy dolido, ¿no? Porque ha podido vivir situaciones donde inocentes sufrían y no sabía por qué, no entendía el por qué había sufrimiento en personas que a lo mejor no lo merecían, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchísimas guerras donde han muerto personas, donde se han matado a personas inocentes que no tenían nada que ver en esa situación. Entonces él no entendía el por qué Dios ha permitido esto, ¿no? ¿Qué significado tiene esto en la historia? Entonces Kiko vio que el sufrimiento de esos inocentes, él era capaz de plasmarlo en música, ¿no? Entonces lo ha plasmado, pero en la historia de Jesucristo, ¿no? Desde que Jesucristo empezó sufriendo el calvario de la muerte, ¿no? Porque Jesucristo, como inocente que fue,
porque Él no tenía derecho a morir, murió por nuestros pecados, entonces Él ha creado una sinfonía donde se han visto diferentes partes desde el proceso de muerte de Jesucristo. Este proceso se llamaba Getsemaní. Aquí tenemos apuntadas las partes, yo no me las sé bien. Getsemaní, perdónales, lamento, resurrección, cada una de las partes diferenciadas por situaciones de la muerte de Jesucristo y plasmadas en inspiración en la mente de Kiko, ¿no? Entonces se hizo esta sinfonía y se ha ido también evangelizando en diferentes lugares. Tanto es así que ha llegado a evangelizar a hebreos y judíos, como lo oyen. Hace un mes aproximadamente hemos podido presenciar y estar, María Visión también pudo estar en Estados Unidos con esta realidad del camino neocatecumenal, para poder ver y disfrutar cómo hebreos y judíos lloraban de emoción con esta sinfonía de Kiko Argüello. De fondo está sonando esta música que está sirviendo para la evangelización también. O sea, se puede evangelizar con música. Kiko, en cada concierto de esta sinfonía, explicaba el porqué de esta inspiración, el porqué de estas 5 partes diferentes de la sinfonía, el porqué plasmarlo directamente con la muerte de Jesucristo. Diversidad de información que podríamos llevarnos aquí muchísimos días hablando, pero bueno, tuvimos también la oportunidad de presenciar un encuentro vocacional en Chicago. ¿Qué es un encuentro vocacional? Pues eso para eso estamos aquí hoy, es el especial al que vamos a tratar hoy. Un encuentro vocacional que hubo en Chicago, donde Kiko tuvo un encuentro con más de 10.000 jóvenes en la Casa de la Esperanza de Chicago. Y todo encuentro vocacional, porque Kiko, cada vez que tenemos una Jornada Mundial de la Juventud o hay algún evento especial en algún lugar católico, pues siempre se hace un encuentro con Kiko Argüello, un encuentro vocacional. ¿En qué consiste ese encuentro vocacional? Pues Kiko Argüello se reúne con jóvenes donde se da una palabra catequética llamada el querigma, anuncia el querigma, ¿no? Esta palabra suscita vocaciones en la gente. Hay personas que tienen una vocación determinada, o bien para el matrimonio, o bien para el sacerdocio, o bien para el noviciado, o bien para irte de familia en misión, para irte de itinerante, pero nunca la has tenido porque nunca se te ha explicado bien en qué consiste tener esa vocación, para qué tener esa vocación. A lo mejor la tienes escondida, pero nunca se te ha suscitado. Pues Kiko te da una palabra, una catequesis. Él es el enviado que te profetiza lo que pasaría si tú fueras un enviado, ¿no? Si tú fueras un itinerante, si tú fueras una familia enviada. Entonces te da una catequesis, tú la escuchas y después, pues, se hace una serie de oraciones que se invoca al Espíritu Santo para que tú puedas verdaderamente ver si estás llamado a eso o no. Entonces os vamos a enseñar una serie de vídeos que se vivieron en la Casa de la Esperanza de Chicago en un encuentro vocacional. ¿Tú has tenido la oportunidad de estar en alguno? En varios encuentros vocacionales, y realmente la experiencia, tanto para los que deciden consagrar su vida a Dios como para todos los que escuchan, es muy buena porque se palpa el Espíritu. Allí el Espíritu está allí y lo recibimos todos. Y realmente hay que decir que el que llama no es Kiko, no es uno el que se ofrece, sino es Jesucristo el que llama y se puede ver, es un espectáculo grandioso cuando hay muchísimas personas que dicen que sí a esa llamada. Todos tenemos la llamada de ser cristianos, de ser santos. Todos estamos llamados a ser santos. Pero para ser santos, cada uno tenemos nuestra vocación concreta. Vocación al matrimonio, vocación a la vida consagrada, y es necesario también nuestra libertad para decir que sí a esa vocación. Y entonces conocer a gente que han dicho que sí a Jesucristo, allí en medio de tanta gente, y poder dejar muchas cosas atrás, pero sabiendo que lo que está por venir es con mucho lo mejor, pues no tiene precio. Así es. Pues, ¿qué te parece si vemos una serie de vídeos que hemos grabado para vosotros en exclusiva de María Visión, de este encuentro vocacional que se tuvo en Chicago? Vais a ver diferentes personas, casi todas de ellas de la Orquesta Sinfónica de Kiko Argüello. Todos los miembros de la Orquesta Sinfónica de Kiko Argüello son miembros del Camino Neocatecumenal. Todos tienen una formación cristiana para poder desempeñar esta función de evangelizar con la música. Así que vamos a ver una pequeña introducción y la primera entrevista. Vamos a ello.
Amigos de Mariovisión, bienvenidos a la Casa de la Esperanza de Chicago, un pabellón donde está previsto que más de 10.000 jóvenes vengan aquí a tener un encuentro vocacional con Kiko Argüello, fundador del Camino Neocatecumenal, realidad eclesial que ha dado la vuelta al mundo en tan solo 40 años. Ya tiene que ser de Dios para que esto pueda pasar y para que se pueda realizar. Muchísimos jóvenes que vienen en busca de este encuentro, palabras de vocación, palabras de vida que Kiko siempre da a los jóvenes para poder llevar una realidad cristiana verdadera, que acompañe a lo que es verdaderamente el sentir de Cristo. Viene Kiko Argüello acompañado de la Orquesta Sinfónica que verdaderamente realiza lo que es la música en la evangelización. Kiko siempre ha sido una persona donde la música la ha puesto especialmente para la evangelización. Piensa que es algo fundamental para que todo lo que sea de Dios entre por el oído. Ha hecho una sinfonía llamada El sufrimiento de los inocentes. Aquí tengo la camiseta donde pone su logo. Esta sinfonía ha sido creada para poder de una manera distinta evangelizar a muchas personas, entre ellas hasta hebreos y judíos, para que veáis lo que verdaderamente Dios puede hacer en tan solo 40 años y cómo puede cambiar la vida de la gente con esta realidad, el camino neocatecumenal. Bueno, pues aquí seguimos en este encuentro vocacional con Kiko Argüello y me acabo de encontrar, he tenido la oportunidad de encontrarme con dos claras del camino, miembros del Camino Neocatecumenal, pero también miembros de esta orquesta de la Sinfonía de los Inocentes. Vamos a ver, Clara. Clara de mi derecha y Clara de mi izquierda. Clara de mi derecha, ¿tú qué instrumento tocas en esta sinfonía? Yo toco clarinete. Pero no solo cantas, o no solo tocas, sino que también cantas, ¿no? Sí, hago el solo en la espada. Vale, la espada es una de las partes de esta sinfonía, ¿no? Sí. Explícanos un poquito en qué consiste esta parte. La espada es justo el momento en que la Virgen María está bajo la cruz viendo cómo su hijo está muriendo y cómo se le clava una espada en el corazón realmente. Y el solo que yo hago, digo, María, Madre de Dios, que es como hacer el ángel que la sostiene en ese momento de sufrimiento. Para mí es una oportunidad muy importante que me ha regalado Dios, no sé por qué, porque no lo merezco de ninguna manera, pero es un regalo impresionante del cielo que Dios me ha querido hacer y estoy contentísima. Pues muy bien, bueno, o sea, aquí con la Clara de la izquierda resulta que toca el violín, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, ¿cuánto tiempo llevas en la orquesta? Pues lo que llevamos de la orquesta. Yo he faltado algún encuentro, pero un año y medio lo que llevamos de orquesta. Tú tocas en todas las partes diferentes de la sinfonía, ¿no? Sí, especialmente en una parte de Getsemaní, que se levantan unos violines para que simboliza el ángel que va en ayuda al Señor. ¿En qué consiste esa parte del Getsemaní? Explícale a nuestros telespectadores. Pues es cuando el Señor está rezando en el huerto de los olivos y esa parte del ángel es como que el Señor Dios le envía un ángel a su hijo para sostenerlo, ayudarlo en ese momento. ¿Qué significa para ti ser miembro del Camino Neocatecumenal y participar en este evento tan grande? Pues es un regalazo que no me merezco, como ha dicho Clara, y que muchos desearían estar aquí y que estoy súper contenta, que me está ayudando muchísimo para mi conversión y un regalo. Los pelos de punta se me ponen de escuchar la sinfonía.
el ambiente era increíble y allí en el encuentro vocacional pues también fue muy especial porque rodeado de tantísima gente y también acompañados pues de la Orquesta Sinfónica, pues qué mejor, ¿no? Ellas dos, ya miembros de la orquesta, han contado en qué consiste la parte en la que ellas participan, ¿no? Ya han hablado de Getsemaní y de la espada. Son 5 partes, voy a decir el nombre por si vosotros lo queréis saber. Es Getsemaní, Lamento, Perdónales, Espada y Resurrección. Así que ya se pueden escuchar en cualquier sitio en YouTube, también se encuentran muchos vídeos de esta sinfonía del sufrimiento de los inocentes. El sufrimiento de los inocentes, tomando a María como paradigma de este sufrimiento, porque ella como madre vio y sufrió por su hijo en la cruz, pero también un sufrimiento que representa el sufrimiento de tantos inocentes que hay en nuestra sociedad, tantas víctimas de abusos, de asesinatos, del pueblo judío mismo. Todos recordamos la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasaron siendo inocentes, o los inocentes por antonomasia hoy día, que son las víctimas del aborto, sin poder defenderse, sin hacer nada, como son asesinados. Claro. Pues a ellos también va dedicado esta sinfonía. Vamos a seguir viendo miembros de la orquesta que nos íbamos encontrando, que nos van contando su participación en la sinfonía y te cuentan cuál es el sentido de su papel y el porqué, y el sentido también que tienen sus vidas en el camino neocatecumenal. Vamos a ver ahora a Lucía y a María José. Sigo con miembros de la Orquesta Sinfónica de Kiko Argüello. Tengo a mi derecha a Lucía y a mi izquierda tengo a María José. Miembros trascendentales de esta orquesta. Tocan instrumentos trascendentales. A ver, Lucía, ¿cuál es tu instrumento? Pues mi instrumento es el oboe y bueno, es el instrumento que afina toda la orquesta y que después pues cualquier solo que hay ya sea Jesucristo, que represente a Jesucristo, que represente en las lágrimas de María, siempre el oboe es el que remata cualquier sonido como fin de una frase. Vale, María José tiene, digamos, un papel clave, ¿no? Su instrumento tiene un papel clave en la sinfonía. ¿Qué instrumento toca? Yo toco la trompa y, bueno, mi solo nació con todo el último movimiento, Resurrexit, y... ¿Qué significa este movimiento? En definitiva, pues, narra un poco, ¿no?, cómo es todo el panorama, ¿no?, de la resurrección, ¿no?, de cómo pues María Magdalena no va al sepulcro, ¿no?, y encuentra que está vacío, y cómo le dice Jesucristo, ¿no?, pues que vaya a anunciar a todos los demás discípulos que ha resucitado, que no está allí porque ya está con el Padre. Entonces la trompa, ese papá, ¿no?, pues sería como el anuncio a todos los discípulos, ¿no?, de que Jesucristo ya ha resucitado, de que ya está con el Padre. Yo estoy muy agradecida de haber nacido en el camino. Yo soy hija pues he nacido aquí y estoy muy agradecida porque realmente yo veo que mi lugar está aquí. Yo he podido ver lo que es fuera y lo que es estar dentro, y yo creo que para mí, para mi vida, yo quiero a Jesucristo. Yo quiero formar una familia cristiana. Si el día de mañana puede ser, pues es el deseo que tiene mi corazón. Y me gustaría pues tener a Jesucristo en mi vida porque es el que da la esperanza, la alegría. ¿Verdaderamente tiene sentido pertenecer a esta realidad y ser una persona normal, de llevar una vida normal? Bueno, pues sí, claro que sí. Para mí la orquesta ya no solo es un medio de evangelización, que llegamos pues a judíos, tocamos para personas cristianas y no cristianas, sino que también es una ayuda para nosotros como personas, porque nos hace ver cómo somos, nos vemos como unos con otros, a pesar de ser cristianos, rivalizamos, nos salen las envidias, nos sale el orgullo, el querer muchas veces estar y ver que a pesar de todo esto pues se da el perdón, se da la reconciliación. Entonces por supuesto que merece la pena pues conocerse a sí mismo, y ya no solo es un medio de darnos a los demás, sino que nos sirve a nosotros mismos como personas.
Ahí está también, miembros fundamentales de la sinfonía, por sus instrumentos y por el significado que tienen sus partes en la sinfonía. Son chicas también del camino neocatecumenal que contaban su experiencia en este camino. Después a las afueras ellas pues me contaban su experiencia personal, ¿no?, de lo mucho que les ha ayudado esta realidad. Y también tengo que decirte, Javier, que no solo de jóvenes va la cosa, sino también ha habido matrimonios que han dejado sus planes y su vida real, normal y natural para poder ayudar a que este evento, a que esta peregrinación donde Kiko Argüello y la sinfonía se han ido a Estados Unidos saliera adelante. Vamos a ver una pequeña grabación de este matrimonio. Matrimonio perteneciente de la sinfonía de Kiko Argüello, también pertenecientes al camino neocatecumenal, y qué menos que preguntarles qué sentido tiene para vosotros pertenecer a esta realidad eclesial que ha dado la vuelta al mundo en 40 años. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, para nosotros, que somos un matrimonio que llevamos casados casi 25 años, ahora el año que viene, tenemos 4 hijos y quizá la base de que Chema y yo sigamos juntos ha sido precisamente pertenecer al camino, estar en la iglesia, que nos ha acogido como una madre, que nos ha mantenido unidos pese a muchas dificultades como pareja, como matrimonio, y esto hace que nuestra vida y la de nuestros hijos tenga un sentido más allá que el familiar, y es un sentido evangelizador. De forma que cuando Kiko nos comentó el poder pertenecer a esta orquesta que tiene un sentido no musical, yo canto en un coro, toco en una banda, pero para mí el poder estar aquí tiene un sentido de misión, y el poder dar la cara por Jesucristo a través de algo que me gusta, que es la música, para mí es algo importantísimo, que nos ha ayudado a Chema y a mí muchísimo en este tiempo, y que es una alegría, es una alegría. Yo no puedo decir otra cosa, que a mí la iglesia me está regalando muchas más cosas de las que yo podía esperar, muchas más cosas. Yo puedo corroborar aquí que el matrimonio cristiano es un matrimonio de 3. Si no tenemos a Jesucristo en medio, es muy difícil poder convivir, mantener un matrimonio unido, tener hijos, no separarte. Si tienes a Jesucristo, todo es posible. Es muy gratificante el poder conjugar una misión evangelizadora con aquello que te gusta, que para mí es la música. Para mí es un regalo muy grande. Jesucristo no es cosa de jóvenes ni de matrimonios, es cosa de todos. Dios está en todo, y también en este encuentro vocacional y en todas las personas que forman el mundo. Y vosotros también estáis llamados a eso. Vamos a seguir también tratando sobre este encuentro vocacional y también pues seguir hablando de esta realidad del camino, pero después de una breve pausa. Así que no os mováis, que volvemos enseguida.